Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña de la temporada 3 de Star Trek Picard. Se terminó finalmente este spin-off de la nueva generación protagonizada por el gran Patrick Stewart y que nos trajo de nuevo a uno de los personajes más importantes de la franquicia, como es el almirante Jean-Luc Picard. En este video les voy a estar dando mis impresiones desde el punto de vista de alguien que no es fan de Star Trek, o por lo menos fan acérrimo, pero que he visto prácticamente todas las series y he visto todas las películas. Antes que nada, me gustaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube. Y si no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, lo primero que quiero decir es que esta temporada ha sido muy diferente a las dos anteriores. Debo decir que a mí las dos primeras temporadas me gustaron. Me pareció un producto diferente. Lo noté en su momento algo mucho más real de lo que estábamos acostumbrados. Las series hoy de Star Trek tienen un nivel para mí superior a lo que habíamos visto anteriormente, técnicamente fundamentalmente, es decir, se ha mejorado, ¿no? Hoy las series tienen calidad cinematográfica y después de la trilogía de J.J. Abrams, todo lo que vino de Star Trek ha tenido una calidad técnica y de efectos especiales muy superior a lo que estábamos acostumbrados. Y las dos primeras temporadas me habían parecido un producto en cuanto a la historia muy diferente a lo que yo había visto de Star Trek. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, acá está la diferenciación de alguien que no es fan y de los que son fan. Yo como un agente externo disfruté las dos primeras temporadas, me pareció algo nuevo, algo diferente, algo que trajo a varios personajes de la nueva generación. Habíamos tenido un cameo de William Riker, habíamos tenido la aparición de Q, por ejemplo, personajes que habían estado a lo largo de los años que duró la nueva generación. Pero la serie, en sus dos primeras temporadas, tuvo un tono diferente. 30 años en el futuro, con un Jean-Luc retirado, con sus propios fantasmas, con sus propios conflictos, con sus propios miedos, ¿no? Y con peligros que podían ir apareciendo. Pero se alejaba bastante de la estructura clásica de Star Trek. Esto debo reconocerlo, aún yo sin ser fan me di cuenta de esto. Y pese a que a mí me pareció muy buena las dos primeras temporadas, hablando con algunos trekkies, me decían que no estaban tan conformes. No todos, pero algunos, tal vez los más radicales o los más clásicos, no veían la esencia de Star Trek pura que ellos quieren ver en una serie en las dos primeras temporadas. Bueno, esta temporada ha cambiado radicalmente. Se van a dar cuenta con la apertura. De hecho, la presentación es totalmente diferente, es más clásica, está más conectada con lo que han sido las otras series de Star Trek a lo largo de los años. Ustedes me podrán preguntar también, ¿se puede considerar esta serie una secuela o un spin-off? Puede ser un spin-off secuela también, ¿no? Pero digo, ¿dónde lo ubicamos? Yo creo que las dos primeras temporadas son un spin-off, que a su vez, por la cronología, es secuela, pero que se centra únicamente en Jean-Luc Picard. Mientras que la tercera temporada, para mí, pasa a ser directamente una secuela directa de lo que hemos visto a lo largo de los años en la nueva generación. Ha habido algunos elementos muy interesantes. En primer lugar, haber traído la tripulación original del Enterprise D, ¿no? Eso me pareció algo que ha sido una caricia al fan, y a mí particularmente me encantó verlos a todos. Me encantó verlo a Geordi LaForge, me encantó verlo a Worf, a Data, a William Riker, que él ya había tenido un cameo, a Beverly Crusher, a ver, todos los personajes que han estado, a Dina Troy, ¿no? Esposa de William Riker, conocer un poco de qué le pasó a cada uno de los personajes a lo largo de estos 30 años, ¿no? Esto se ha ido explorando a lo largo de toda esta temporada, algo fundamental para poder ponernos en contexto de qué le pasó a cada uno de estos personajes. Por el lado de Jean-Luc descubrimos que tiene un hijo, Jack Crusher. Ustedes lo asociarán con la doctora Beverly Crusher, es hijo de una relación que ellos dos tuvieron, de la que Jean-Luc desconocía totalmente. ¿Cuál es el hilo de esta tercera temporada? A mí hay un par de cosas que me gustaron mucho cómo se trataron, porque ha habido un par de vueltas de tuerca en esta temporada, que tienen como personaje principal a Jack, el hijo de Jean-Luc, caracterizado por Edward Spillers, y que es alguien que me parece va a tener su propia serie, o va a estar como protagonista de su propia serie. Esto me parece que el último capítulo lo ha dejado más que claro, y me parece que ahí vamos a tener una nueva generación de la nueva generación de Star Trek, esto pensando un poquito en el futuro. Pero digo, la serie se construyó a partir de una amenaza, de un conflicto muy conocido dentro del lore de Star Trek, que fue la Guerra del Dominio, que tuvo a los cambiantes como grandes protagonistas. Los cambiantes, que son criaturas o alienígenas
amorfos que pueden copiar a cualquier persona, es decir, son réplicas exactas de cualquier persona. La Federación, que obviamente tiene las herramientas para poder identificarlos, se han encontrado con un problema. Y este problema es la evolución, que es, me parece, la gran historia detrás de la historia en esta temporada. Porque hemos visto a unos cambiantes totalmente evolucionados a diferencia de las apariciones anteriores, con un ADN modificado, con una estructura genética mucho más difícil para la Federación de poder identificar. Eh, todo este conflicto que tiene que ver con esta infiltración de los cambiantes dentro de la Federación, en una fecha muy importante para la Federación, porque es algo así como el Día de la Federación, el gran festejo, ¿no?, del primer contacto que los humanos tuvieron con los vulcanos, con la raza extraterrestre, y a partir de ahí el resto es la historia que todos conocemos en las distintas películas y series de Star Trek. Nos presentan a una villana, que es Vadik, ¿no? Esta villana muy excéntrica, muy particular, una cazarrecompensas con una nave muy rara, o sea, típica nave de Star Trek, pero a ver, estéticamente no tan parecido a lo que estamos acostumbrados, con tecnología superior a lo que la Federación conoce, ¿no? Y esta Buddy que está muy interesada en encontrar al hijo de Jean-Luc Picard. Acá se plantan y se plantean varios aspectos que tienen que ver con la parte personal de cada uno de los personajes, cómo Jean-Luc de pronto se encuentra con un descendiente, y no es un descendiente cualquiera, es un hijo, alguien que nunca tuvo tiempo para ser padre, porque como Kirk, ha tenido muy poco tiempo para vivir su propia vida, es alguien que se ha pasado toda su existencia salvando a la galaxia de distintas amenazas, ¿no? Y es alguien que no sabe y no entiende lo que es ser padre, porque siempre ha servido a una sola causa, ¿no? Por eso yo digo que no solo se explora la intimidad y los cambios emocionales de Jean-Luc Picard en esta temporada, sino del resto de los personajes que van apareciendo. Los personajes clásicos, los personajes que han sido la tripulación histórica de la Enterprise D. Lo interesante de la temporada es que siempre hubo un halo de misterio alrededor de Jack. Alguien que podía controlar a otras personas psíquicamente, alguien que tenía visiones permanentes de una puerta roja y de algo y de una amenaza detrás de lo que significaba ser la amenaza visible que eran los cambiantes. Esta Buddy que respondía a una especie de holograma que veíamos que parecía ser un líder cambiante, ¿no?, del que poco se supo al final, ¿no? Pero los cambiantes evidentemente no estaban solos en esta historia. Había un mal mayor y tenía que ver con esa visión de Jack. ¿Cuál era el mal de fondo? ¿Cuál era el verdadero villano que estaba detrás de bambalinas? La serie ha tenido 10 episodios y durante 8 de esos 10 episodios nos engañaron. Nos hicieron creer que los verdaderos villanos, aunque lo eran, pero no eran los principales, eran los cambiantes. Fueron los que se infiltraron, fueron el brazo ejecutor del verdadero villano que estaba detrás de escena. Y a lo largo de todos los capítulos hemos ido avanzando hasta ese momento, con algunas situaciones que para mí cortaron un poco la emoción de cada uno de los episodios. Yo debo de ser sincero, los 10 episodios fueron muy buenos, muy buenos. Me pareció un poco floja la trama de Raffi. Me parece que cuando cada capítulo generaba un clímax, nos lo cortaban con la historia paralela de Raffi. Tal vez sea la única crítica que yo tengo para esta temporada. Pero toda la construcción de lo que hemos visto a lo largo de los 10 episodios nos llevó al enemigo definitivo. Y es el enemigo definitivo no solo de la Federación, sino de quien lleva el nombre de la serie, que es Picard. Porque todo gira alrededor de Jean-Luc, más allá de que hemos visto parte de lo que le ha ocurrido a William Riker y a su esposa, la pérdida de un hijo en todo este tiempo, un Geordi LaForge encargado de proteger una especie de museo espacial donde tenemos varias naves que hemos visto a lo largo de toda la historia de Star Trek y que están ahí ya retiradas como museo. Hay muchos guiños, hay muchos easter eggs que para aquellos que han visto todas las series y todas las películas va a generar una emoción muy grande, ¿no? El hecho de ver a un Worf, no digo pacifista, pero alguien que se ha encontrado consigo mismo, ¿no? Un Klingon atípico, lo fue siempre, pero digo un Klingon que
ha también tenido su propia historia, siempre solemne, me pareció genial eso. Y un Data que de alguna forma encontró esa evolución, peleando también contra sus propios fantasmas, contra su hermano Lore, que era así como un duplicado de él, ¿no? Pelear contra su propia programación, contra sus propios sentimientos, la evolución que Data tuvo hasta poder llegar a ser lo más parecido a un ser humano. El hecho de que los cambiantes hayan robado el cuerpo original de Jean-Luc Picard, sabiendo de que él había padecido una enfermedad y que había tenido que ser su conciencia trasladada a un cuerpo positrónico. Esto recuerdo que pasó en alguna temporada anterior, sepan disculparme, pero no recuerdo en cuál. Si ustedes son fans, por favor pónganlo en la caja de comentarios, ¿no? Pero se han ido contando cosas que pasaron en las distintas series, en las distintas películas y en los distintos arcos argumentales para poder confluir en este cierre. Porque esta temporada ha sido no solo el cierre de la serie, sino que me parece que ha sido el cierre definitivo de la nueva generación, ¿no? El hecho de que todos hayan regresado, que la amenaza fantasma que estaba detrás de los cambiantes sean los Borgs, y no es casual que sean los Borgs. A los Borgs los hemos visto mucho a lo largo de las series nuevas inclusive, en un contexto bastante diferente a lo que habíamos visto originalmente, pero para Jean-Luc Picard los Borgs han sido algo que él nunca pudo borrar de su conciencia. Locutus, ese es el nombre que él tuvo cuando lo asimilaron, ¿no? Los Borgs que como colectivo ya no existen, pero sí todavía perdura un cubo gigante y una reina. De esta reina quiero hablar. Me pareció increíble la caracterización de esta reina. Muy a lo H. Giger. H. Giger, el creador, el diseñador de Alien, el diseñador de criaturas como las películas de la saga de Especies, ¿no? La noté mucho más grotesca, mucho más oscura, con parte de las costillas, con la cara medio derretida. Me pareció la mejor caracterización de la reina Borg, ¿no? La más amenazante, la más poderosa, la más terrible, teniendo como punto fundamental, ¿no? Y como herramienta fundamental para poder hackear y para poder asimilar a toda la flota de la Federación a Jack Crusher, al hijo de Jean-Luc. Acá vemos que los Borgs no tienen una flota entera asimilada, sino que necesitan utilizar a la flota de la Federación para autodestruirla, para acabar con el planeta Tierra. Y acá también se habla de evolución. La reina menciona que los Borg ya no van a necesitar más asimilar para poder subsistir, sino que van a evolucionar, van a procrear, van a engendrar y van a dominar absolutamente a toda la galaxia. Para eso tienen que destruir a la Federación y tienen que arrasar con el planeta Tierra. Si la Tierra cae, todos los demás mundos que están afiliados a la Federación van a caer. Pero este arco de los Borg que yo les estoy contando, lo vimos recién en los últimos 2 capítulos. Uno podía suponer que la amenaza, detrás de la amenaza de los cambiantes, podía llegar a ser los Borgs. Pero la verdad es que los 8 primeros capítulos se construyeron a través de que los cambiantes no solo habían evolucionado, sino que habían planificado la venganza después de lo que había sido la Guerra del Dominio. Y esto no estaba mal pensado, porque uno dice, bueno, es un evento importante dentro del lore de Star Trek y tenemos que los que perdieron la guerra del dominio, ¿no? O parte de esa sociedad de cambiantes que perdieron la guerra del dominio, volvieron para clamar su venganza. Tal vez con un nuevo líder mucho más poderoso, que es lo que yo interpreté que era esa especie de holograma o esa forma mórfica que Vadik veía. Y la villana de los 8 primeros capítulos básicamente fue Vadik, que evidentemente respondía a alguien. Me parece un personaje interesante, el de Vadik. Yo dije al principio excéntrico, ¿no? Pero con un tono un poco fuera de lo que estamos acostumbrados en Star Trek. Pero, claro, cuando aparecen los Borg en toda esta historia, eh, siempre cualquier villano que hayamos visto antes queda en segundo plano. A ver, los Borgs han sido los villanos por excelencia de la historia de Star Trek y particularmente están ligados con Jean-Luc Picard. Un Jean-Luc que si bien pudo salir del colectivo, nunca lo abandonás totalmente, ¿no? Una batalla que a mí me pareció increíble. Me encantó la música cómo fue acompañando todos los episodios, pero el 10º capítulo, que fue el que más hype generó y el que más escenas increíbles tuvo, tuvimos una gran batalla con toda la flota de la Federación, con la recuperación desde el museo, la reactivación del Enterprise D, poder ver a toda la tripulación original estar en la nave que los acompañó durante un montón de películas y un montón de temporadas, es una caricia al fandom. Yo por eso creo que los productores se dieron cuenta que para cerrar la trama de Picard había que traer a todos de vuelta, había que traer a la vieja nave de vuelta y había que derrotar definitivamente a los Borg con una nave que no formaba parte
de la conexión general de la federación, una federación que tiene a todas sus naves interconectadas, porque acá hay una evolución tecnológica, pero siendo obsoleta la Enterprise D, sirvió para que los Borg no la puedan detectar y no la puedan asimilar. La vieja guardia, ¿no? De hecho, el último capítulo se llama La última generación, ¿no? Lo que fue la próxima generación se cierra con este arco que para mí fue genial. Fue muy emotivo el último capítulo. Yo me quedo con ese episodio, para mí tuvo todos los elementos que tiene que tener un cierre feliz, ¿no? Por ahí hablábamos del final feliz de Mandalorian en Star Wars. Bueno, Star Trek tuvo, o por lo menos Picard, tuvo su final feliz, ¿no? Su final redondo, perfecto, con las puertas abiertas de la aparición de Q en una escena postcrédito, que lo vino a buscar a Jack Crusher, ¿no? Que Q buscaba el cierre del destino de Jean-Luc, y cuando se cerró el destino de Jean-Luc, se abrieron las puertas para seguir a un nuevo Picard, que es Jack Crusher, y esto me parece que va a formar parte de algún anuncio que más adelante se va a estar confirmando y que seguramente va a ser parte de alguna nueva serie de Star Trek que se va a ir uniendo a las series ya existentes, muchas de ellas muy buenas, que hoy están dentro de la gama de posibilidades para poder ver. Los guiños que la serie ha tenido ha abarcado varias generaciones y épocas de la franquicia de Star Trek. Habla a través de el comunicador oficial de la Federación, el presidente, llamado Anton Chekhov. Chekhov había sido uno de los integrantes de la tripulación del Enterprise original. Acá estamos hablando, si no entendí mal, del hijo, ¿no? El hijo del Chekhov que había estado a las órdenes del capitán Kirk. Y un dato no menor es que cuando termina el conflicto contra los Borg y Jack es incorporado a la Federación, forma parte y se le asigna como parte, o es asignado como parte de la tripulación de la nave que fue la USS Titan, y que a partir de ahora fue rebautizada como la nueva Enterprise. Algo que a lo largo de la historia ha ocurrido porque varias naves llevaron el nombre de Enterprise, pero no es casual que esta nave lleve este nombre, dejando las puertas abiertas para una serie protagonizada por el hijo de Jean-Luc Picard, y que él forme parte de la tripulación, ni más ni menos que de una nueva nave de la Federación con ese nombre histórico. Me encantaría que comenten qué les ha parecido esta temporada, si coinciden conmigo o no, si son fans de Star Trek. Corríjanme si he cometido alguna blasfemia en las cosas que he dicho, pero a mí sinceramente me ha parecido una muy buena temporada, que ha tenido un 10º capítulo que para mí fue excelente de principio a fin. Fue el mejor episodio de todos, el más emotivo, fue completo, completo. Creo que no ha tenido fisuras, tuvo épica y tuvo un cierre, me parece, para toda una generación. No solo la generación de la tripulación de la Enterprise D, sino y fundamentalmente de los fans de Star Trek. Los de la vieja guardia y los que se hicieron, aunque ya los de la nueva generación son de la vieja guardia porque pasaron 30 años, pero digo, los de la época de Kirk y los que se enamoraron de la serie de finales de los 80 y principios de los 90. Llenen la caja de comentarios, no dejen de volcar su opinión, si coinciden o si no coinciden, no dejen de darle like al video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube, suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chao.